Muy buenos días a todos. Bueno, nuevo análisis. Hoy tenemos varias cositas. Hoy es de los pocos días que me apunto las cosas para hacer los vídeos, porque normalmente primero tardo unos 25 media hora mirando todo para ver qué es lo que está ocurriendo, y luego más o menos ya lo tengo todo en la cabeza y lo voy soltando, ¿no? Pero hoy hay varias cositas. Ayer pasó algo interesante, sobre todo en el lado de la dominancia, y voy a comentar varias cosas. Vamos a empezar por primero por la dominancia BTC, para que entendáis en qué situación. Este es el gráfico de la dominancia, sin indicadores, sin prácticamente líneas, para que veáis un poquito en la situación en la que estamos, ¿no? Nosotros obviamente podríamos marcar un montón de resistencias y de soportes. Me acuerdo, pues al final, para que entendáis un poquito cómo funciona este gráfico, siempre que el precio sube, pues en este gráfico quiere decir que el Bitcoin está entrando dinero al Bitcoin y se va de las altcoins, ¿no? O sea, básicamente la gente solo tiene interés en el Bitcoin. Y viceversa, cuando esto baja, quiere decir que la gente tiene más interés en altcoins más que en Bitcoin. ¿Qué ocurre? Que para que esto baje, obviamente, la gente tiene que estar dispuesta a arriesgar más, porque al fin y al cabo invertir en altcoins es más arriesgado que Bitcoin. Entonces, para que eso se dé, una de dos: o tiene que llegar un momento, pues cada 4 años un ciclo alcista que haga impulsar a las altcoins, y obviamente tiene que haber interés por parte de la gente a invertir en activos de más riesgo, ¿no? Ahora mismo todos sabemos la situación en la que estamos a nivel global, en el que vemos que lo único que está subiendo de verdad es el oro. Hemos visto cómo las acciones, los índices, los fondos americanos se han corregido con mucha fuerza, pero sin embargo el oro es lo único que ha subido, ¿no? Históricamente, cuando el oro sube muy fuerte y el resto, es porque hay una tensión geopolítica muy grande, y al final la gente lo que hace es protegerse en un activo de refugio, como es el caso del oro, ¿no? Eso obviamente afecta a todos los mercados. Si hay miedo en los mercados, lo que no van a hacer es invertir en altcoins, ¿no? ¿Qué ocurre? Que normalmente cuando vienen estos mercados alcistas de altcoins, ocurre muy rápido, y si no estás, como siempre digo, si no estás posicionado, cuando quieres entrar en altcoins, a lo mejor ya te han subido un 150 o 200%, ¿no? Y entonces, para entender un poquito dónde es buen momento para las altcoins, siempre nos fijamos en este gráfico, la dominancia. La dominancia lleva prácticamente, ya lo contamos en su momento, desde prácticamente septiembre de 2022, que dijimos, oye, vamos a tener Bitcoin, veremos a ver luego hasta dónde sube, pero de momento vamos a tener Bitcoin. Y nosotros empezamos a hacer pasos a las altcoins en esta zona, en la zona de los 58, porque uno fácilmente, si entiende un poquito de análisis técnico, ve claramente cómo esta era una zona que en su momento hizo soporte, resistencia, soporte y soporte, ¿no? Por eso en estas zonas de aquí, de hecho, vimos esta caída y aquí la cuadramos muy bien, ¿no? ¿Qué ocurre? Que de repente en esta zona de aquí, que tampoco se esperaba en esta zona, a lo mejor si nos hubiese caído aquí, que coincidía con una zona de oferta y demanda, veis como aquí soporte, rompe la resistencia, soporte y se va para arriba, pero se quedó justo en mitad de camino, cosa que yo no me podía esperar, y seguramente la gran mayoría tampoco, porque a nivel técnico aquí no había nada, simplemente se frenó justo aquí y se fue para arriba. ¿Qué ocurrió? Que el día 5 de febrero dejamos esta mecha, en vela semanal, dejamos una mecha tremenda, y mirad lo que hemos hecho hasta ahora, que lo lógico es después de haber dejado esa mecha justo en la zona de resistencia, lo lógico es que hubiésemos visto más caída. No vimos más caída y nos hemos ido para arriba. Es verdad que todo afecta, ¿no? Ahora mismo hay mucho pánico en el mercado, ¿no? Pero hay dos cosas que se pueden destacar. La primera: cuanto más subamos, luego la caída va a ser más fuerte, porque no nos olvidemos que en el 2021 la dominancia llegó a tocar 71 y no teníamos esta tensión geopolítica ni teníamos el riesgo que tenemos ahora. Con lo cual vimos la caída que tuvo la dominancia sin tener en cuenta esos movimientos que teníamos a nivel geopolítico y la tensión que había, ¿no? Y vimos esta caída muy fuerte. Ahora mismo estamos en una situación en la que hemos visto ya prácticamente rellenarse la mecha, y si nos vamos al gráfico de una hora, vais a ver lo que hizo ayer en una hora. Tocó prácticamente la mecha, aquí lo vais a ver, prácticamente casi rellenó todo. ¿Y qué es lo que hizo? Pues fijaros, mirar cómo se suele comportar lo que os digo muchas veces de la psicología de masas. Se había dejado esta zona de resistencia. ¿Por qué esta zona de resistencia? Como podéis ver, rellena incluso la mecha, podemos decir en una hora, oye, que ha ido más para arriba, ¿no? ¿Qué hace el precio? Que son muy cabrones. Tiran el precio por encima y automáticamente, ¿qué es lo que hacen? Vuelven a situar el precio de la dominancia otra vez por debajo de estas dos líneas azules. Entonces,
Obviamente ya ha rellenado casi toda la mecha, ¿no? Nos hemos quedado nada. De 64.21 hasta 64.29 que está, pues es prácticamente rellenada la mecha. Hay una probabilidad, pues bueno, que sí vaya al 100% a rellenar la mecha, ¿no? Hay una probabilidad. Pero ya estamos prácticamente en ese punto. Si ahora empezamos a ver que la dominancia empieza a caer a machete y rompemos estas zonas de aquí, la zona de los 63.10, ojo, porque a lo mejor ya se ha tocado ese techo que todos estamos esperando, ¿no? No podemos cantar victoria ni mucho menos, pero claro, tienen que ocurrir varias cosas. Pero podéis ver claramente cómo ya empieza en una hora, en una semana, podéis ver que ya empieza a haber signos de deterioro, signos de ya poca fuerza más alcista. La vela semana anterior fue con mucha más mecha que cuerpo y esta puede ser incluso que acabemos también con más mecha que cuerpo. Entonces, todo lo que nos vayamos acercando y se vayan repitiendo este tipo de formación de velas en esta zona de la mecha es buena señal, porque simplemente a lo mejor todo este movimiento lo que hemos hecho es intentar rellenar la mecha para hacer este movimiento. Pero el tiempo lo dirá. De momento no lo sabemos. Hay una cosa que os quería comentar, y es lo siguiente. Este gráfico que me han pasado, yo lo miré y es muy curioso. ¿Qué me llama la atención a mí de este gráfico? Este gráfico a mí lo que me llama la atención es que esto es el gráfico de la dominancia excluyendo las monedas, excluyendo las stablecoins, ¿vale? Y fijaros dónde estamos. Estamos casi en 70, que es el punto donde marcamos el triple techo, la resistencia hasta que veis aquí en la dominancia, para que luego caer con fuerza. Estamos prácticamente en ese punto. O sea, cuando yo os decía ayer, chicos, estamos muy cerquita, estamos en 69 y el techo fue más o menos en los 71, ¿no? Estamos muy cerquita de esa zona. ¿Os acordáis cuando os decía yo en este gráfico? Voy a quitar esto para que entendáis. ¿Os acordáis cuando os decía en los últimos días la dominancia del USDT, la dominancia del Bitcoin más la dominancia del USDC, toda la dominancia de las monedas estables con la dominancia del Bitcoin? Estábamos a puntito de caramelo, el 73.73 estamos aquí, ¿no? Además, con el gráfico que os acabo de enseñar, estamos en esa zona, y si encima, ya lo sabéis todos, la dominancia del Ethereum, estamos donde estamos, que fue cuando el QT terminó. El otro día dije que en este punto, en el 2019, el QT terminó y empezó el QE, ¿no? Hay gente que dice que no es necesariamente porque termina el QT tiene que empezar el QE, efectivamente, pero normalmente van de la mano. Cuando termina el QT, viene el QE. Y ayer podéis ver como Powell sí intenta escabullirse a las preguntas de si bueno, se necesita que haya estímulos por parte de la Reserva Federal. No tiene más cojones que bajar tipos de interés si la situación sigue de este estilo. Y lo va a conseguir Trump que baje, ¿no? Pero mirad dónde estamos en la dominancia del Ethereum, chicos. Si sumamos que estamos en este punto, si sumamos que estamos en la dominancia prácticamente en el techo, si sumamos que en todas las dominancias estamos prácticamente en el techo, y si miramos el gráfico de Ethereum contra el Bitcoin, que estamos también prácticamente en el suelo, no es histórico, pero es básicamente desde los últimos 6 años. No debe de quedar mucho, ¿no? O sea, al final la historia puede ser que no se repita, pero rima normalmente, ¿no? Y estamos en ese punto en el que deberíamos empezar a ver subidas. De hecho, hay una cosa muy positiva que todavía no nos estamos dando cuenta, chicos. Después de todo lo que ha ocurrido, después de la guerra de Ucrania, después del tema de que los tipos de interés han estado muy altos estos últimos años, después de que estamos teniendo la tensión geopolítica con los aranceles, que el Bitcoin se siga manteniendo en $85.000, en el momento que le den a la máquina de imprimir, en el momento que el QT termine y en el momento que empiece la gente a quitarse el pánico del empiezan a comprar, yo no sé a dónde se va a ir el Bitcoin, chicos, porque no nos olvidemos que el Bitcoin ha tocado los 108.000. Con el QT hemos tocado los 108.000, 109.000. Si los tipos de interés bajados, hemos tocado esos precios. Entonces, si vamos a momentos en los que teníamos QE, que vimos este tipo de subida parabólica, yo no sé realmente dónde puede ir el Bitcoin, porque hay una cosa muy clara, que está mostrando más fortaleza que los propios fondos americanos y los índices americanos. Yo creo que esto nadie lo puede dudar. Y alguno dirá, no, es que el oro está más fuerte que el Bitcoin. El oro ha ganado prácticamente en 2 días toda la capitalización bursátil del Bitcoin. Pero vamos a ver una cosa, chicos, que el que compró un kilo de oro hace no sé cuántos años tiene 3.000 euros y ahora mismo el que compró Bitcoin en prácticamente 5.000 o 4.000, la ganancia ha sido mucho más grande. Cualquier persona que ha invertido oro o Bitcoin en el mismo tiempo ha ganado mucho más con Bitcoin. Es que eso sí, es que no se puede discutir. Es que no podemos comparar oro con Bitcoin, que sí, que la capitalización del oro es 100 veces más grande que no sé cuántos trillones son. Si no me confundo, 20 trillones puede ser la capitalización, no sé exactamente, ¿no?, cuánto es la capitalización del oro. Es mucho más grande que el Bitcoin, todo eso lo sabemos. Pero si miramos en porcentaje de subida
olvidas. El Bitcoin, no hay ningún activo financiero en el mundo que haya dado más retorno que el Bitcoin, ¿no? Y recordar, el oro está subiendo, que muchas veces nos olvidamos, el oro tuvo durante bastantes años de estabilización, ¿no? Que el Bitcoin se esté manteniendo como se está manteniendo a pesar de todo lo que ha ocurrido, demuestra una fortaleza muy grande. Y pues bueno, ya yendo a analizar ya el Bitcoin y el Ethereum, que también lo quería comentar, Bitcoin está mostrando mucha fortaleza en el gráfico de diario, porque incluso a pesar de lo que pasó ayer con Powell, que empezó a hablar y sobre todo los índices americanos cayeron con fuerza, fijaros cómo el Bitcoin está haciendo una cosa muy interesante. Y es que después de haber roto la media móvil roja y después de haber roto la línea de tendencia, estamos permaneciendo muy estables 1, 2, 3, 4, 5, 6 días prácticamente entre los 86 y los 83. Es que estamos muy estables con mucha fortaleza. En el momento que rompamos los 88.800 en el Bitcoin, el precio va a empezar a volar y se va a ir a los 108, 109, ¿no? ¿Que hay una posibilidad de venir a retestear la línea de tendencia? Por supuesto que la hay, pero de momento, ¿os acordáis cuando os decía ayer? Para que empecemos a retestear la línea de tendencia tenemos que romper este mínimo de aquí y este de aquí. Al final se quedó un poquito más arriba y no lo ha hecho. Mientras no rompamos el mínimo de los 82.8, no creo que haya más corrección. Ahora bien, si lo hay, obviamente podría ir a ganar liquidez en estas zonas aquí. En el momento también que veamos cruce de medias, no os olvidéis que tenemos tres indicadores. Primero, Hash Ribbon nos ha dado señal de compra en semana, lo cual es muy importante. Segundo, tenemos un cruce de una rotura de línea de tendencia que viene de todo el año. Y tercero, no nos olvidemos que mi indicador en 3 días acaba de dar señal de compra y tenemos esta línea de tendencia en semana, que os lo expliqué todos los días anteriores. Cada vez que hemos tenido roturas de línea de tendencia en el RSI, si nuestro indicador se ha puesto en verde, ha volado, ¿no? No hace falta que lo diga, rotura de línea de tendencia, nuestro indicador ya estaba en verde, se fue para arriba, rotura de línea de tendencia, se pone el indicador en verde y prácticamente desde esta zona, desde los 30.000 o 29.600, se fue hasta los 70. Volvemos a tener línea de tendencia aquí en el... Perdonar, ahí está. Que la tengo muy... Ahí. Volvemos a tener línea de tendencia en el RSI. En cuanto rompe la línea de tendencia y encima nos confirma nuestro indicador, que hace desde los 69 vuela hasta los 109. ¿Qué tenemos ahora mismo? Línea de tendencia otra vez, está a puntito de romper, aguantando bien el RSI, la zona de los 44, y el indicador todavía está en rojo, con lo cual todavía le queda por curvarse. Pero ¿cuándo se va a curvar y se va a producir el cruce? En cuanto superemos los 88.900. Hay alguno que me pregunta, oye, ¿me interesa ya comprar Bitcoin? O comprabas en la zona de los 73, 74, 75, o ya es mejor esperar, porque ahora mismo estamos en tierra de nadie, ya es mejor esperar a que nos confirme finalmente los 89. ¿Por qué? Porque si ahora mismo tú compras y al final el precio se va otra vez para abajo, habrás entrado en un punto en el que es en el punto medio de algo. No estamos ni en resistencia ni en soporte. Sin embargo, ahora, para confirmar y estar más tranquilo, yo esperaría simplemente a que rompiese los $89.000, porque ahí tenemos ya todos los ingredientes para pensar que nos vamos para arriba. Y el Hash Ribbon ha dado 17 señales en toda la historia. Las 17 han sido positivas. Y os decía, el Hash Ribbon normalmente cuando da una señal suele retroceder primero, puede incluso retroceder hasta un 20% en la entrada y luego de repente empieza a volar. El Hash Ribbon ha dado señal más o menos en los 84, hemos caído más o menos hasta los 78 y de los 78 hemos visto el rebote hasta los 84 de vueltas, ¿no? Entonces, es normal y lo que queríamos era simplemente confirmar con nuestro indicador. No le queda mucho. Mirar el Ethereum, chicos. El Ethereum ya en gráfico semana tuvimos un cierre semanal muy bueno porque aguantamos las dos líneas, estas azules, que son importantísimas, que vienen también desde cuando, desde agosto y octubre de 2023, ¿no? Cierre semanal ha sido bueno. Y si nos fijamos en el gráfico semanal, nuestro indicador, ¿qué nos está diciendo? Todavía tendencia roja. Nos vamos al gráfico de 3 días. ¿Y qué nos dice el gráfico de 3 días? Este tipo de patrón es muy bueno. En 3 días, ya lo veréis, señal a largo plazo. La última señal a largo plazo fue aquí, en torno a los $1.600. Desde los 1.600 se fue a los 4.100. Para que veáis la última señal a largo plazo. ¿Y qué estamos viendo? Que en 3 días estamos a puntito de ¿qué? De que nuestro indicador se cruce al alza. La última vez que dio cruce fue justo aquí. En torno a los... ¿Cuánto fue? 2.556. Se fue a los 4.100. Con lo cual, técnicamente hablando, no le queda mucho para el Ethereum empezar a explotar, teniendo en cuenta lo que os he explicado de la dominancia del Ethereum, ¿no? Así que muy poquito le queda a este gráfico para empezar la subida. Lo único malo que tiene el Ethereum, que en el gráfico semanal, el RSI, estamos por debajo de la zona más importante, que es los 38.66, que como podéis ver aquí hizo soporte, 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 rompe y empieza una caída con fuerza. ¿Es casualidad que justo rompe en semana esta zona del RSI, justo aquí,
está en los 2.516 y se baja hasta los $900. No es casualidad, ¿no? Pero qué casualidad también que fue justo romper en el RSI otra vez los 38.66, que en ese momento estaba a los 1.600, y aguantó todo este tiempo y se fue para arriba. ¿Qué hace? Vuelve a retroceder el precio a donde cae, a los 1.460, a los 1.460, 1.470, ¿no? ¿Qué me llama la atención? Que vuelve a caer otra vez a la misma zona. ¿Y qué hace? Despega. Vimos la caída desde los 4.100 hasta dónde, hasta qué precio, hasta los 2.100. ¿Dónde toca? Otra vez en el RSI. ¿Qué hace el precio? Se dispara. Si aparte de que se dispara tenemos señal en nuestro indicador, mirar cómo sube el precio. Y ahora, ¿qué hemos hecho? Romper esta zona de soporte. Al haber roto esta zona de soporte, tenemos que recuperar claramente para empezar una tendencia alcista, y nos lo dice la historia, que hasta que no se rompe al alza la línea esta azul, no empieza un bull market para el Ethereum. ¿La hemos roto? No, estamos por debajo. Por lo tanto, al Ethereum le queda más espacio todavía de subida que al Bitcoin para empezar ese bull run. Así que mientras en el RSI semanal el Ethereum siga por debajo de los 38.66, podemos seguir permaneciendo laterales o incluso cayendo. Mientras tanto, lo único que sí podemos destacar es que la dominancia del Ethereum estamos en mínimos históricos, prácticamente, sí, mínimos históricos, y en el Ethereum contra el Bitcoin, como os decía, le puede quedar un 4 o un 5% más de caída, que es donde se marcó este soporte en el 2019, 1, 2, pues mirad, le queda en porcentaje, y os lo dije ayer, no sé si entre un 6 o un 7%, ¿no? En este caso hasta un 8 podría caer más en el Ethereum. Para empezar, estamos en sobreventa. Es la vez que más sobrevendidos hemos estado en el Ethereum contra el Bitcoin. Estamos en el mínimo histórico de la dominancia del Ethereum. Pues chicos, no le debe de quedar mucho a todo esto, ¿no? Y luego os quería comentar también la dominancia del dólar Tether, ¿sí? Que os he comentado estos días. Hay algo que a mí me está gustando mucho de la dominancia del dólar Tether. Psicología de masa, tenemos un canal ascendente bastante claro. El canal ascendente está roto. Lo que pasa es que os decía, necesitamos 2 o 3 velas por debajo del canal sin tocar la línea de tendencia. ¿Qué hemos hecho? Hemos roto, hemos permanecido muchos días por abajo, pero ¿qué pasa? Que estamos tocando todas las velas, toca la línea de tendencia. Así que necesitamos la de hoy que cierre para abajo y necesitamos otra vela que no vuelva a tocar la línea de tendencia. Estamos a jueves, con lo cual cuanto más nos acerquemos al cierre semanal, más fuera de la línea de tendencia queremos estar, ¿no? Porque si marcamos el gráfico semanal, ¿qué nos llama la atención? Que estamos justo, porque el cierre semanal fue por encima de la línea de tendencia. Entonces necesitamos claramente que tengamos el cierre semanal por debajo, porque estamos en zona de resistencia, ¿no? ¿Podría quedarle un último movimiento alcista a la dominancia del dólar Tether? En el caso de que al final cerrásemos la semana por encima, sí, podríamos ver que se viene otra vez para aquí para luego hacer este movimiento, por supuesto. Que es lo que coincidiría, que si la dominancia del dólar Tether hace eso, el gráfico que os he explicado de la dominancia, de todas las dominancias, perfectamente podríamos ir a buscarnos este último toque para luego caer. Fijaros dónde estamos. Mirar el 73.73 es aquí, coincide con el canal ascendente y coincide con la zona de resistencia, con lo cual, si toca esta zona, luego la caída puede ser muy bonita. Yo no creo, de verdad, no creo que le quede mucho al mercado para empezar a explotar. Y otra cosa que la gente me preguntaba con el tema del Ethereum, que no entienden cómo es posible que se estén comprando Ethereum por parte de instituciones, grandes ballenas, y que el precio del Ethereum no se mueva. Lo vuelvo a repetir, la gente que compra con muchísima fuerza lo hace en OTC, no lo hace a mercado. ¿Por qué? Porque si compraran cantidades como puede ocurrir, que compran tan grandes, afectarían al mercado inmediatamente. Podríamos ver subidas del Ethereum un 15% en un momento, ¿no? Y eso no es lo que quiere las manos fuertes. Por otro lado, y aquí tenéis otro ejemplo claro, ayer China decidió vender 15.000 bitcoins. Esos 15.000 bitcoins, como comprenderéis, no los está vendiendo a mercado, en Binance o en CoinEx o en Bill, no los está vendiendo ahí, los venden en OTC. Y alguno dirá, ¿cómo es posible que ayer vendió 15.000 y no se ha visto afectado? Pues de la misma manera que se están comprando cantidades ingentes de BTC, todos los bitcoins que se están comprando, millones y millones y millones todos los días de dólares en BTC, no los están comprando a mercado, los están comprando OTC, con lo cual si cuando se compra no se ve afectado, cuando se vende también en OTC tampoco se ve afectado, ¿no? Lo que está claro es que se están comprando Bitcoin y Ethereum a mansalva, lo que pasa es que no se está viendo reflejado en el precio. Cuando se vea reflejado en el precio, pues será cuando empiece a subir y no te dé tregua. Y algunos se preguntará, joder, es que llevamos en el Ethereum, y lo hablaba también el otro día con un colega, en el 2021, que nosotros vimos la explosión yo vi la explosión del Ethereum en ese momento, finales de 2020, empezó una subida entre octubre y diciembre de 2020 empezó una subida muy fuerte en el Ethereum. Lo voy a ver, lo voy a marcar para que lo veáis.
vais a entender cómo funciona el Ethereum, porque no funciona como todo el mundo piensa de otras monedas. El Ethereum cuando empieza a subir no para. Y cuando digo no para es que no para. Lo he explicado en los vídeos anteriores. Esto era octubre, y noviembre y diciembre de 2020. Como podéis ver, el Ethereum pasa de valer $400 el 26 de octubre a 683 en diciembre. O sea, en apenas mes y medio te sube una barbaridad de porcentaje. Pero mirar este movimiento. Aquí es cuando empieza la subida del Ethereum y ya no frena. De repente, después de haber estado subiendo, vamos a marcar, por ejemplo, desde noviembre, desde el 1 de noviembre, te sube hasta finales de diciembre, te sube un 50% en 4 semanas, ¿no? En 8 semanas. Y de repente te sube las 2 semanas siguientes, te coge y te sube un 100% en 2 semanas. Y alguno estará pensando, pero ¿cómo es posible? Cuando sube el Ethereum no para. Y es que no solo eso, podéis ver que siguió y siguió y siguió y siguió. Es decir, que prácticamente en un año, el 1 de enero, empezó aquí más o menos la semana, el Ethereum contra el dólar subió en porcentaje de enero a mayo un 344%. Esto lo hemos visto en una situación en la que obviamente no había esa tensión geopolítica, pero que tampoco había instituciones de por medio, ¿no? Si ahora, por lo que sea, se termina lo que os acabo de decir del QT, se terminan las guerras comerciales, empieza otra vez el risk on, los inversores quieren acceder a más riesgo para conseguir más retorno. Como le dé por subir al Ethereum, si no estás posicionado, os lo digo de verdad, tú ahora mismo miras el Ethereum 1600 que estamos ahora, como empieza ese movimiento, te vas una semana fuera y ves al Ethereum en 2100 ya. Y no sabes lo que ha pasado. Te coge, te sube un 40% en 5 días y no te has enterado de nada. Y ya como te tires un mes sin verlo, a lo mejor ya está en $3000 y ni lo has visto. Y te ha hecho un por dos en apenas un mes, ¿no? Entonces, sí, nos hemos comido una caída importante en el Ethereum, pero también es verdad que estamos en una zona de soporte y también es verdad que ha metido mucho miedo mientras sabemos perfectamente que están acumulando Ethereum las ballenas. Así que bueno, esta es la situación que tenemos ahora mismo. Creo que no le queda mucho a la dominancia. Creo que todas las dominancias están a puntito caramelo. La dominancia del Ethereum, como os decía, zona clarísima de soporte. Muy bien, yo creo en general bastante bien. La que ayer empezó a despegar es Solana. Solana ayer hizo un día muy bueno porque subía casi un 5% contra el Bitcoin y mirar el comportamiento que ha hecho. Para mí esto es un comportamiento claro de hombro, cabeza, hombro invertido, aguantando muy bien el hombro derecho. Este es el hombro izquierdo. Normalmente, o ya sea el hombro izquierdo o el hombro derecho, suele estar más arriba el uno del otro, ¿no? Este es el hombro derecho, hombro izquierdo y la cabeza, que básicamente esto es psicología de masa. Romper por primera vez el soporte de los $115, se posiciona para abajo, todo el mundo entra en pánico, empieza a vender y automáticamente meten las compras las manos fuertes. En cuanto a Solana, rompa claramente los $147, yo creo empezará a despegar, pero fijaros lo bien que se ha comportado Solana los últimos días. Mientras todas han caído, Solana se ha mantenido muy bien. Y mirar contra el propio Bitcoin, que también está haciendo formación de hombro, cabeza, hombro izquierdo, cabeza, hombro derecho, a puntito del cruce de medias, ¿no? Así que Solana muy muy bien. Ripple, que Ripple también se ha comportado bien, porque hemos visto una buena rotura de la zona de soporte de los 1.98, se vuelve a posicionar, os lo dije hace unos días, que para mí la vela de Ripple aquí, en la zona de los 2.05 haciendo vela envolvente sobre las tres anteriores, creo que es muy importante, y esta también en cuanto veamos cruce de medias por encima de los 2.25 es muy probable que se dispare. Cardano, que no está tan bien como el resto, también otra que rompe soporte, ha hecho una vela envolvente, es cuestión de tiempo de que Cardano se ponga otra vez por encima de los 0.70, ¿no? Y voy a hacer un repaso rápido, porque como hoy no tenemos directo ni nada, simplemente tenemos un vídeo, puedo hacerlo un poquito más largo. Voy a hacer un repaso rápidamente de las monedas que tengo apuntadas, ver los cierres semanales. De momento, Pepe, de momento nada, aunque el cierre semanal anterior fue bueno, pero mirar cómo Brett sí se ha comportado muy bien. El cierre semanal anterior fue muy bueno, una vela envolvente prácticamente en zona de mínimos históricos, y está teniendo también, a pesar de que hoy está subiendo un 7, está teniendo buenos cierres. Los últimos dos cierres son buenos, ¿no? Buena zona. Floki, 3/4 lo mismo, zona clarísima de oferta y demanda. No es que esté haciendo nada esta semana, pero oye, no está mal. Caso de XLM, tuvo buen cierre semanal anterior, pero también necesitamos que empiece a superar los 0.25 para entrar, para que ganas fuerza. La que se ha comportado muy bien la semana anterior fue Tron, ahora estamos viendo un poquito de retroceso, que es normal también, pero a largo plazo yo creo que está muy bien. Link no me llama la atención de momento. Sui, a pesar del buen cierre semana anterior, tampoco me está llamando, en la acción del precio no me llama mucho la atención. HBAR de momento tampoco, hasta que HBAR no rompa
De hecho, no sé por qué se me ha movido la alerta. Hasta que no rompa los 0.1818 no la considero. Voy a hacer un repaso rápido de todas. Vale. Bueno, Render, esta es una de las... Aquí tenéis el claro ejemplo de por qué Render y Tao son las dos que compramos, ¿no? Primero porque Render, la vela envolvente es muy clara en zona de soporte, es una vela envolvente clarísima, rompiendo una línea de tendencia y es de las pocas que está subiendo esta semana, ¿no? Es verdad que necesitamos claramente romper los 4.22 para empezar una tendencia y que se vaya hasta los 6, pero no le queda mucho. Tiene muy buena pinta. El caso de Hondo, muy buen comportamiento, pues ha recuperado la línea azul, pero necesitamos también romper los máximos de los 0.96. ¿Qué más tenemos? Algo también buena vela semanal en zona de soporte, pero de momento quiero esperar un poquito. Y el caso también de Tao, que a pesar de que están cayendo un pelín en la semana, también es una vela envolvente muy clara en mínimos históricos. No es casualidad que justo el 12 de agosto o el 5 de agosto tocó aquí y volvemos a tocar aquí cuadrando perfectamente el canal descendente. Así que otra de las que me gusta, ya lo sabéis. Y Cash, que esta sí me favorita. Aquí tenéis el claro ejemplo de psicología de masas. Se marca una liquidez tremenda el 1 de enero de 2024, se dispara el precio, vuelve otra vez a la misma zona, aguanta soporte una vez, aguanta soporte dos veces y automáticamente, ¿qué es lo que hace? Rompe el soporte. Se forma el doble suelo en psicología de masas, vela envolvente sobre la anterior y estamos viendo que es de las pocas que sube. Si nos vamos a diario, vais a ver el comportamiento que está teniendo Cash. Cash está formando continuación para producirse el cruce de medias. En cuanto Cash rompa los 0.08, a volar. Hype, otra de las que más me gusta, ya lo sabéis. Vela envolvente, y qué casualidad que todas las que han hecho vela envolvente están subiendo esta semana, ¿no? Esta es otra de las que me gusta. Es verdad que tiene aquí una mini resistencia a los $16, por eso prefiero que rompa los 17.50 para entrar, pero esta es otra que está formando, ¿qué? Continuación para hacer cruce de medias. Ya os digo, tiene que romper los 17.32 más o menos. En cuanto rompa esto, también tiene pinta de volar. AVAX, 3/4 de lo mismo, formación de doble suelo en psicología de masas. En cuanto haya cruce de medias y rompa los 23.60 más o menos, también deberíamos ver subidas. Y Rey, que se ha comportado muy bien, fijaros Rey, qué casualidad también que la vela es semanal, la envolvente muy clara y empezamos a tirar con fuerza por encima de los 1.97, ya estamos en torno a los 2.36 a puntito de cruce de media, así que Rey, debería también seguir subiendo. ¿Qué más tenemos? Bueno, Virtual, que esta tiene a nivel técnico el hombro, cabeza, hombro que os comentaba, hombro izquierdo aquí a la derecha, cabeza y hombro derecho, en cuanto haya rotura de los 0.64, creo que también volará. Y yo luego a la que tenía pensada comentar, que era XDC me gusta mucho porque está en zona de soporte clara. Esta vela en diario fue envolvente sobre las anteriores, a puntito el cruce medias, no le debe de caer mucho. Así que esta es la situación que tenemos hoy en el mercado. Bitcoin subiendo un 0,7, el Ethereum subiendo un 1,8. En cuanto el Ethereum supere los 1690, deberíamos irnos a buscar los 1830 bastante rápido. Y de ahí veremos, ya lo sabéis, lo vuelvo a repetir, hasta que el Ethereum no rompa 200, debemos seguir aguantando por ahora. Espero que os haya gustado el análisis. Si no le habéis dado me gusta, darle ahí al clic y nos vemos mañana en el siguiente. Saludos a todos.